Hola, buenos días chicos. Esperando a que se encuentren bien, vamos a realizar una actividad el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la guerra mundial y la creación de organismos internacionales. Y es que a partir del siglo XX quedó marcado en la historia de la humanidad por haber sido un periodo en que se desarrollaron dos guerras mundiales. 20 años después de finalizar la Primera Guerra Mundial, el mundo sufrió el más grande enfrentamiento bélico, con un costo humano de más de 50 millones de personas que perdieron la vida durante 6 años que duró Segunda Guerra Mundial. El inicio de 1 de septiembre se prolongó hasta 1945. Involucrados y se vieron en dos bandos, los aliados y las potencias del eje, ¿no? Entonces se formaron dos bloques, los aliados de Gran Bretaña y Francia y la Unión Soviética, y las potencias del eje de Alemania, Italia y Japón. Se puede dividir a una Segunda Guerra Mundial en dos etapas, desde 1939 a 1941 y desde 1942 hasta 1945. Y entre 1939 y 1940 Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París. En agosto del mismo año la aviación alemana bombardeó sin misericordia Londres, pero no logró la rendición de Inglaterra. En 1941, en junio más o menos, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia el Moscú, pero debieron retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno, perdón. Finalmente, los soviéticos lo aplastaron en la batalla de Stalingrado, y entre tanto los nazis exterminaban a los judíos en crueles campos de concentración como el Auschwitz, Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo War en diciembre, y este, se proclamaron el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva la japonesa que se llevó a conquistar China. En 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía y obligando a los alemanes a replicarse hacia un país. Los bombarderos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por el presidente norteamericano Harry Truman contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron entre 6 y 9 de agosto de 1945. Si bien el conflicto había terminado, el 9 de mayo este último ataque puso fin a la Segunda Guerra Mundial. A continuación van a observar un pequeño video, ¿no? Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 1.666 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Casi un 20% de las víctimas murieron por lesiones o enfermedades atribuidas a la radiación nuclear. Albert Einstein, a propósito del bombardeo a las ciudades japonesas, Albert dijo: mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva a la teoría intelectual, se funda en mi profunda aversión de toda una especie de crueldad y odio. Y si bien es cierto, el principio de la mayoría de los países latinos afirmó en Panamá, se declararon sobre la neutralidad, el avance de la guerra y la erupción de los Estados Unidos en conflicto provocaron que muchas de las naciones de América Latina se producieran finalmente a favor del bando de aliados. En claro punto de inflexión fue el ataque japonés a la base estadounidense. Brasil fue un país latino que más tropas aportó a la guerra, enviando 30.000 hombres al frente de esta Italia. Cuba, 2 días después del ataque japonés de Pearl, declaró la guerra de Japón. Más tarde declaró también la guerra alemana e Italia. Ecuador, junto a la mayoría de los países del continente, rompió relaciones con el eje. El gobierno de Carlos Arroyo del Río cedió la isla Baltra en Galápagos a Estados Unidos para que instale allí la base Beta. También le permitió instalar en Salinas la base aeronaval Gama. Ambas se mantuvieron en el control de los Estados Unidos.
pero a pesar de la neutralidad oficial mantuvo una actuación cooperativa con los aliados, subsintiéndoles de materiales, primas, algodón, plomo, papa y quinino, y defendiéndolo como marina de guerra, la zona litoral del Pacífico, rica en los recursos energéticos. Eso es todo, chicos. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, bendiciones.